Abunde bashmaya, nektadash smach, tite malkutah, neuet zebianach, haikana de bashmaya, afbara, ablang lachma, de sunkana ni yaumana, pashbuk lan, chaubain, haikana daf chnan, jbachna, לחייביים. ולהטלן לנסיונה, אל הפצע. Buenos días a todos. Espero que este otoño esté empezando con luz y con paz para todos vosotros. Como ya anuncié, estoy haciendo una grabación una vez al mes sobre los koans de Jesús de Nazaret. Y nos toca hoy comenzar un apartado dentro de la colección de koans, tal como yo la he ordenado, muy especial, porque se refiere a lo divino. Se refiere a las continuas veces en que el maestro de Nazaret habla de el Padre, habla de el Abba, como él íntimamente lo llamaba. Entonces, el texto que he seleccionado para hoy es el comienzo de la llamada oración de Jesús, la oración que Jesús le dirige a sus discípulos, la que les enseña a decir. En Lucas aparece, en Lucas 11, que después de que él estuviera orando, uno de los discípulos le pregunta: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, cuando queráis orar, repetid, y empieza: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. En idioma arameo, que en el libro, al final, estas palabras suenan así: Abba dem basmaya, Yid Quadas Semak. Después de repetir la oración, Jesús le dice a los discípulos: no tenéis que decir muchas palabras, porque tu Padre ya sabe lo que necesitáis, etcétera, etcétera. El texto tiene un significado mucho más completo en el texto original de arameo, que no tiene una correlación directa, literal, de los significados en griego, que es como se escriben los evangelios, o posteriormente en los idiomas occidentales. Una traducción que yo he introducido aquí y que es liberal, porque intenta penetrar el contenido profundo de las palabras, de estas palabras serían Abba Dei Basmaya, o fuente del fulgor, danzando en y alrededor de todo lo que es, o aliento creador que fluyes a través de toda forma. Es otra forma de percibir o de comprender la profundidad del contenido de, por ejemplo, de Abba, que es la primera palabra de esta expresión. Abba, que significa Padre íntimo, Padre cercano, Padre interior. Y posteriormente en Yid Quadas Semak es: ablanda la base de nuestro ser y santifica un espacio para implantar tu presencia. Libéranos de toda limitación para que la corriente de la vida
pueda moverse en nosotros sin estorbos. Estas dos formas de comprender estas palabras nos dice hasta qué punto ha sido corto nuestro aprendizaje respecto a la oración de Jesús, y también nos indica que durante muchos años hemos repetido estas palabras de forma rutinaria sin penetrar la profundidad de su contenido. Tengo que decir que ha sido para mí una profunda reflexión el hablar desde aquí sobre lo divino, porque es uno de los temas clave para comprender las diferentes posiciones que existen desde el hecho religioso y particularmente desde la experiencia mística. Es fuente de paradoja, es fuente de contradicción. La primera contradicción o paradoja la encontramos al repasar los textos homólogos que existen en... Voy a poner un poco más de luz. Que existen en los diferentes textos evangélicos. Efectivamente, los sinópticos emplean el mismo tipo de elemento, pero al referirse al Padre hay otros textos que incluyo aquí en el Koan, como por ejemplo en Tomás 5, que dijo Jesús: cuando veáis al que no nació de mujer, postraos ante vuestro rostro y adoradle, Él es vuestro Padre. En Tomás 50 dijo Jesús: si os preguntan de dónde habéis venido, decirle: nosotros procedemos de la luz, del lugar donde la luz tuvo su origen por sí misma. Allí está afincada y se manifestó en su imagen. Si os preguntan quiénes sois vosotros, decid: somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Si se os pregunta cuál es la señal de vuestro Padre que lleváis en vosotros mismos, decidle: es el movimiento y a la vez el reposo. De nuevo en Tomás 61, Jesús le dijo: yo soy el que procede de quien me es idéntico. He sido hecho partícipe de los atributos de mi Padre. Y en Tomás 83, las imágenes se manifiestan al hombre y la luz que hay en ellas permanecen latentes en la imagen de la luz del Padre. Él se manifestará quedando eclipsada su imagen por su luz. Luego los múltiples dichos de Juan, en el cual dice: quien me ha visto a mí ve al Padre, el Padre y yo somos uno, etc. ¿Cuál es el tema central? El tema central de lo divino, que Dios, habría que decir, ¿es la dualidad o es la identidad? Me explico. En la historia de la humanidad han surgido multitud de diferentes interpretaciones de la existencia. Las interpretaciones religiosas en general parten de la idea de la llamada, en términos judeocristianos, historia de la salvación. Esto es el linaje humano, linaje central en el universo, culmen de la creación, ha caído en desgracia en relación con su creador. Y ese es el motivo por el cual vivimos en un mundo de sufrimiento, que en textos tan antiguos como el Vedanta tiene calificación como samsara. Y ese mundo de sufrimiento solamente puede ser superado gracias al comportamiento de los justos, al comportamiento bueno de los justos, que reorganizan la amistad con el Dios creador a través de un episodio de salvación o de redención en el hombre Dios. Así en Juan se dice: tanto amó Dios al mundo
que le mandó a su Hijo unigénito. Y esa encarnación de el Dios Padre Creador externo a la vida de los hombres, esa encarnación centrada en el Hijo, es el momento cumbre de la transformación de la humanidad, a partir de la cual los seres humanos venimos a ser hijos adoptivos del Padre del cual estábamos separados. Esta historia es repetida en las religiones patrísticas, pero es anterior incluso en la religión o en las tradiciones religiosas más antiguas. Por ejemplo, en el Vedanta se establece hay un ser superior creador que es Brahma, y hay un mundo imperfecto sometido al ciclo de vidas, que es samsara. El ser humano está acogido en ese ciclo de vidas, que es un ciclo de penalidad y de limitación. Pero en el ser humano existe la huella de Brahma, y la huella de Brahma se llama Atman. El proceso del itinerario de la historia de la salvación, en el caso del Vedanta, es el proceso que lleva a la unión definitiva del Atman y de Brahma. Entonces, esta historia es una historia que continuamente busca el proceso de unión, pero parte de dos existencias, de dos realidades: el ser superior, la criatura, que el culmen de la criatura, el ser humano, llega a acercarse a el principio creador, a Dios. Por lo tanto, toda nuestra historia está basada en los ámbitos espirituales y religiosos, en un proceso de diálogo, conflicto, entre el principio creador y la criatura. Esta posición del dualismo genera muchas consecuencias en la historia del hombre. La primera es que el hombre no tiene lo necesario para su plenitud, no tiene aquello que va a darle la perfección, y aspira, en función de su vida, de su itinerario, a encontrar aquello que le da su plenitud. Esto está en muchísimas mitologías y tradiciones, que es el hombre realiza un itinerario, un camino de consecución de metas que le lleva a un paraíso, que le lleva a una tierra pura, en el caso, por ejemplo, del sintoísmo, que le hace recorrer pruebas y penalidades hasta alcanzar el momento en el cual esa plenitud se manifiesta. Esa plenitud, en la tradición católica y cristiana ortodoxa, se sitúa más allá de la muerte, y el periodo de nuestra vida terrenal es un periodo de pruebas, es un periodo de avances y retrocesos en la demostración de que somos meritorios de consecución del paraíso, y se divide en el mito del juicio el ser humano entre aquellos que son justos, o sea, aquellos que han demostrado su capacidad de ser premiados, y aquellos que deben ser castigados porque en ellos existe el mal. Incluso esa dialéctica se expresa sobre todo por ejemplo, en la religión maniquea, y en el gnosticismo, y en otras, gnosticismo dualista, quiero decir,
y en otras, incluso en las religiones tradicionales, entre el principio del bien y el principio del mal. El principio del bien que inunda a todos los seres, y el principio del mal que envenena también al conjunto de la creación, y esa confrontación entre el bien y el mal es la lucha en la cual se mueve el universo en su proceso de avance evolutivo. Entonces, en esa lucha, el demiurgo, el hacedor del mal, es como el antidios frente al Dios, en el cual las criaturas es el campo en el cual esa batalla se da. Toda la cultura occidental está impregnada de este principio dualista, de tal manera que en nuestro hacer cotidiano nosotros nos comportamos siempre con una estructura finalista. Establecemos nuestra vida sobre base de metas, sobre base de objetivos a conseguir, nos movemos por intereses y por dinámicas. Es obvio, no lo he citado, que todo el esquema de ser criatura limitada, separada del principio creador, es consecuencia de la adquisición de nuestra racionalidad en la cual se expresa muy claramente en la leyenda del paraíso terrenal, en el sentido de que Adán se siente desnudo, se siente aislado, se siente separado. El proceso de conformación de la estructura egoica de nuestra racionalidad es el proceso mediante el cual el ser humano se siente limitado, y a partir de ese momento inicia un proceso de defensa de su limitación, de defensa de sus intereses, y de ahí surgen todos los elementos psicológicos, psicoanalíticos y psicopatológicos de la dicotomía egoica en la cual nos sentimos encontrados en este momento. La estructura de la sociedad se basa también en la estructura de los intereses individuales, de la lucha por el poder y de la búsqueda de metas que solucionen nuestras limitaciones y nuestros problemas. Por tanto, la interpretación ortodoxa de las religiones tradicionales es la interpretación del Dios otro y de la historia de la salvación que he planteado, de la historia de la orfandad del linaje humano. En el proceso de la... Esto no es del todo así en algunas de las tradiciones religiosas occidentales. He citado el Vedanta, pero posteriormente la aparición del Buda es una aparición de un maestro que, sobre la base de su experiencia, centra su preocupación en el sufrimiento humano y en cómo superarle, en cómo, sobre la base de la propia actuación en este mundo, y elimina de la ecuación toda la metafísica del Vedanta. No existe, en el momento en que en esa ecuación se elimina de que solamente existe una realidad, que es este mundo en el cual nos movemos, operativamente la tradición original del Buda es una tradición pragmática de actuación en la experiencia, en nuestra vida, a través de la cual comprendemos cuál es la realidad en la cual nos movemos. Todo el principio del Buda es la comprensión de la realidad que ya está ahí, y elimina esa dicotomía, ese itinerario de búsqueda del paraíso perdido. A pesar de ello, en el budismo tradicional hubo una reincorporación de la metafísica del Vedanta, y lo que en la mayor parte de las escuelas del budismo se recibe es este planteamiento de ciclo de vidas que hay que superar sobre la base de
del alcance de la sabiduría esencial, del alcance de la transformación vital en la experiencia. Pero eso implica efectivamente alcanzar la unión con el ser divino. Luego, toda la tradición de la espiritualidad dualista es la tradición de la búsqueda y del encuentro. Búsqueda de lo que nos falta. El encuentro como la experiencia cumbre entre la criatura y el creador en un proceso de unión que se viene a llamar unión mística. Esto se ha mantenido así mucho tiempo, y la interpretación del hecho místico desde la posición religiosa en general ha tenido esta interpretación. Hay que señalar que las iglesias o los líderes o los profetas o los maestros en estas tradiciones religiosas aparecen como los interpretadores de la ley divina, los interpretadores del querer del ser superior. Y en esta dinámica de interpretación es la que justifica su existencia. Si no existe esta dualidad y este proceso de búsqueda y este camino hacia el encuentro, el papel de intermediario de las iglesias pierde contenido. De hecho, la mayor parte de las condenas de los místicos en la Edad Media, en la tradición cristiana y en otras tradiciones también, es la condena de que es posible una experiencia directa de unión entre la criatura y el creador sin intermediarios. Este proceso es muy general. Bien, dicho eso hasta aquí, ¿cuál es la posición de Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret nace en una tradición y en una cultura que asume completamente este proceso. El itinerario del pueblo judío es un itinerario de pérdida, de caída y de búsqueda. Salvo en el tiempo de los reyes macabeos, la mayor parte del tiempo de la historia del pueblo judío es la historia de quien ha sido invadido, quien ha sido oprimido y quien como consecuencia ha perdido la amistad con el Dios de sus padres. Cuando Jesús nace, esta historia se encuentra en su mayor radicalidad. La invasión romana, la pérdida del poder, la interpretación de que la enfermedad, la miseria y el sufrimiento es consecuencia de castigo de Dios, consecuencia de castigo del divino, el planteamiento de la expectativa de un nuevo Mesías, del Mesías, del ser extraordinario enviado de Dios que traerá la salvación al pueblo, el planteamiento de todo esto es la educación recibida por Jesús desde la infancia. Jesús pertenecía a una familia numerosa y devota, judía, en la cual era primogénito, y como tal primogénito sería especialmente encomendado en la recepción de este tipo de cultura y de este tipo de expectativa. Jesús se convierte en un buscador. Como he dicho muchas veces, en esa búsqueda se encuentra con el Bautista. La propuesta del Bautista, que ahora no comentaré, le es insuficiente y se va al desierto. Y en el desierto tiene una experiencia. Una experiencia que de pronto le hace
cambiar sus perspectivas. Sus perspectivas ya no son preparar los caminos del Señor, arrepentíos, hacer penitencia y haceros merecedores de nuevo de la amistad del Divino, sino que su mensaje cambia radicalmente y su expresión es: el reino de Dios está aquí, en medio de vosotros, dadle cumplimiento. Este cambio es un cambio radical en esta historia que estoy comentando, porque desde la historia de la salvación hasta llegar al ser divino se cambia con la pertinencia y la actualidad del reino de Dios en medio de nosotros, que Tomás reinterpreta y dice: está dentro de vosotros y fuera de vosotros, lo impregna todo. No es algo que ha de venir, no es algo que hemos de conseguir, sino es algo que está presente aquí. Y este se convierte en un mensaje central de Jesús y es consecuencia directa de su experiencia mística en el desierto, que es lo que en otros vídeos he llamado la metanoia de Jesús, la transformación de su corazón. ¿Cómo Jesús puede explicar esa experiencia? Hablando continua y machaconamente del reino de Dios. El reino de Dios es un término eufemístico que identifica la presencia de lo divino, la acción de lo divino, pertinente en este momento, impregnado, está en todo, se identifica con la existencia. Y en ese sentido me gusta el comentario del texto que estamos hablando de Padre Nuestro, santifica tu nombre, por esta traducción que hemos dicho, oh fuente de fulgor, o sea, oh fuente, origen, fuente esencial de todo lo que existe, danzando en y alrededor, danzando dentro y fuera de todo lo que es, oh aliento creador, o sea, punto de partida, fondo original, que fluye a través de toda forma. Lo divino no se expresa desde fuera, sino desde dentro. Ese es un cambio principal. Un cambio principal que primero acerca profundamente en un proceso pedagógico al Dios lejano en un Dios íntimo y cercano, llamándole Abba. Yo suelo repetir que interiormente siento la fuerza y la presencia de Jesús en la noche, clamando en meditación, Abba, Abba, en cada una de sus respiraciones, porque la conexión es tan íntima que no hace falta ninguna otra expresión. Si lo divino ya está impregnando desde el origen todo lo que existe, no hay posibilidad de plantear una separación entre lo que yo soy en esencia y lo que es Dios en esencia. Y si esa separación no existe, toda la historia de salvación se reconvierte radicalmente. Esa reconversión es pasar desde una historia de yo necesito recorrer un itinerario para encontrar lo que me falta, a otra historia en la cual yo necesito mirar, ver lo que realmente es, lo que realmente está desde el origen. Y este es el punto clave de comprensión de nuestra existencia, que de su aceptación dependerá un cambio en la historia de la humanidad. Porque, como he dicho antes, la historia anterior, dualista,
ha afectado a todo nuestro proceso de cultura, nos ha hecho recorrer un camino de guerras, de imposiciones dogmáticas, de búsqueda de intereses individualistas, a una forma de organizarnos que parta de la idea de que nada está separado. Este cambio es fundamental, y por eso es fundamental que en nuestro corazón, que no en nuestra mente, seamos capaces de aprenderlo. El texto que a mí más me ha iluminado respecto a estos términos es el texto del maestro Eckhart, del famoso y principal sermón de los pobres de espíritu. Voy a citar y comentar algunos de los elementos de este texto, pero partiendo de la idea principal. El maestro Eckhart se mueve desde la experiencia, igual que Jesús, y avanza en su propia cultura de una forma muy atrevida una expresión de lo que luego hemos venido a llamar monismo, que estaba en el origen de la expresión del reino de Dios de Jesús. Como discípulo del maestro, tanto el maestro Eckhart como yo, nos sentimos vinculados con tantos otros a esta experiencia que cambia radicalmente la interpretación de la realidad. Dice el maestro Eckhart: verdaderamente pobre es aquel que se siente vacío de su voluntad, como era o como hacía cuando todavía no era. Esta expresión, que la utiliza muy a menudo el maestro Eckhart y que yo en mis textos he utilizado a menudo, con venir a ser quien era cuando todavía no era, conviene entenderla. Cuando todavía no era esta manifestación que soy. Por lo tanto, hay una aceptación profunda de que yo era, cuando todavía esta manifestación vital que yo expreso no existía, anterior. Lo dice más adelante de una forma muy clara. Dice: cuando estaba en mi primera causa, no tenía ningún Dios, y yo era causa de mí mismo. Quedando aquí, en esta primera causa, vacío de Dios y de todas las cosas. Cuando recibí mi ser creado, entonces tuve un Dios, pues antes Dios no era Dios, pues era lo que era. Parece muy abstracto, muy confuso, pero conviene penetrar esta expresión porque es experiencia mística en estado puro. Cuando estaba en mi primera causa, o sea, cuando realmente la manifestación mía no era una manifestación de forma, por lo tanto, cuando me expresaba como vacío, y este término también genera muchos problemas en nuestra mente, porque esta expresión como vacío es cuando realmente la expresión de la potencialidad era plena como causa, pero no se había manifestado el efecto. Hago aquí un paréntesis para citar que en uno de los textos más antiguos, el Sutra del Corazón, se ha comprendido mal en la perspectiva dualista: forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Se ha comprendido esto como si fueran dos realidades que se van intercambiando entre sí. Forma no es sino vacío, vacío no es sino forma. Lo que expresa realmente no es que hay dos realidades, sino que hay una, no dos realidad, hay una única realidad bipolar. Y esa única realidad bipolar es la expresión de todo lo que existe.
Por lo tanto, es la identificación desde el origen de quien yo soy como primera causa, que es lo que aquí dice el maestro Eckhart. Entonces no tenía ningún Dios. ¿Por qué? Porque yo era primera causa, y la primera causa única, fondo original, era yo. Y no este yo como el constructo mental de yo individual que yo he generado en esta manifestación, sino la esencia de lo que esta manifestación es en sí, como la manifestación de todo lo que existe. Solo cuando empezó la historia de mi manifestación, dice Eckhart, es cuando tuve un Dios. Cuidado, no creé un Dios otro como una figura externa, sino la manifestación de lo divino estaba impregnada en mi propia manifestación. Por lo tanto, Dios era lo que era, que la primera causa, el fondo original, con la cual yo estoy identificada. Por lo tanto, y esta expresión es central, de lo que se trata es de ver lo que hay desde el principio. No necesito ir a ninguna parte. Y aquí se comprende bien la historia del Zen. Toda la historia de la práctica del Zen es la historia de descubrir, de despertar a lo que ya hay ahí desde el origen. Es una historia radicalmente diferente, alternativa, de la historia de la salvación. La historia de la salvación es una interpretación de la realidad. La historia del Zen es una historia de experiencias, que a través de la experiencia de la práctica del Zen vengo a despertarme a lo que es mi ser en sí, que el propio maestro Eckhart expresa de una forma magistral. Él dice, sigue diciendo, allí donde los ángeles supremos y las moscas y las almas son iguales, o sea, allí donde toda la existencia es lo mismo, allí donde yo estaba y quise lo que fui, allí es donde yo estaba y quise lo que fui y fui lo que quise. Los piensa en primera persona para generar pedagógicamente la provocación que significa perder la persona, porque es el ámbito de comprensión de la realidad en la cual todas las existencias, los ángeles supremos, las moscas, los seres que corren por la tierra, la propia tierra, el ser humano, las almas, en las expresiones escolásticas de maestro Eckhart, son iguales, están identificadas. Es la expresión del no dos. No hay dos, no hay una separación entre existencias. Existe una identidad de origen. Y nuestro trabajo, nuestro camino, y de eso depende también nuestra supervivencia como linaje humano, es el descubrir esa identidad de origen y tomar las consecuencias. Y eso es lo que Jesús, en el planteamiento general de su propuesta, llama la manifestación del reino de Dios. La manifestación del reino de Dios es descubrir la presencia del fondo original en todo lo que existe, dentro de nuestro corazón humano y fuera de nuestro corazón humano, no como el descubrimiento de la pepita de oro separada en el seno de nuestro corazón, sino como la comprensión de que todo lo que somos es la expresión del reino de Dios. Sigue diciendo Eckhart, hay un algo en el que el alma del que fluye el conocer y el amor no tiene un antes ni un después, y no espera nada por venir, pues no puede ni ganar nada ni perder nada.
vuelve a redundar en el tema de que todo este proceso de el mito de la búsqueda y del encuentro, que a veces se expresa en el camino a recorrer y que en el Zen te lo devuelven diciéndole en expresión de Nansen a Yosu cuando pregunta qué es el Tao, qué es el camino. La mente ordinaria es el camino. Todo lo que existe, las expresiones de cada momento, es el camino. No hay realmente un camino a recorrer para encontrar la otra orilla, porque no hay otra orilla. El planteamiento es: no hay nada que ganar ni nada que perder. En la expresión de la propuesta de pobreza de espíritu de Eckhart, dice: un hombre pobre es el que se encuentra tan vacío de Dios y de todas sus obras que es el Dios mismo el que actúe en sí mismo. En la cultura escolástica en la cual se mueve Eckhart, el planteamiento del salto tremendo de Eckhart es la eliminación de la ecuación del Dios externo y del proceso unitivo, tan vacío de Dios. Es un proceso de vaciarse de Dios. ¿De vaciarse de qué Dios? Vaciarse del Dios otro, vaciarse de un esquema de Dios separado. Y así lo expresa de una forma rotunda: ruego a Dios que me vacíe de Dios, pues mi ser eso está por encima de Dios. En aquel ser de Dios, dice, allí fui yo mismo, allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo en la voluntad de crear a este hombre que soy. Este hombre que soy yo. O sea, toda la expresión es la identidad del fondo original, del fondo creador de todo lo que existe, que está impregnado en todo lo que existe, y que no hay nada, ni este cuerpo, ni estas emociones, ni estos pensamientos, ni estos objetos, ni todo lo que veo, que pueda separarse de esta esencia del fondo original, porque está identificado con la misma. Por eso soy la causa de mí mismo, según el ser, que es eterno, no según mi devenir, que es temporal. Por eso soy un no nacido, y en el modo de mí no haber nacido no puedo morir jamás. En mi nacimiento eterno nacieron todas las cosas, y yo fui causa de mí mismo y de todas las cosas. Pues si yo no habría sido, tampoco habría sido Dios. Tremenda la expresión que aquí se manifiesta de una forma cristalina. Primero, que yo pertenezco, que soy, que no puedo estar separado de lo que es mi fondo original, y que como tal fondo original que soy, doy origen a todas las cosas. Soy creador de todas las cosas y creador de mí mismo. Porque lo quise, creé el hombre que yo soy. Así lo expresa Eckhart. Y esta expresión es la que, lógicamente, le valió la condena por parte de la Iglesia. Este es el príncipe de los místicos en Europa, el gran, entre comillas, maestro zen europeo, que nos expresa y nos revela de la forma más completa la única realidad que inicialmente Jesús manifiesta con el Abba. Por lo tanto, la manifestación de Jesús, especialmente en Tomás y en Juan, plantea tres elementos que son fundamentales. Primero, la identidad en el origen. En Tomás 51 se expresa claramente: procedemos de la luz y somos hijos de la luz, que es idéntica en el origen. La expresión
del reino de Dios y su manifestación pertinente y actual como el atributo de lo divino existente en todas las cosas. Y tercer elemento, esta expresión de no limitación, de ruptura de fronteras y de límites, es la expresión máxima operativa del principio que guía toda la vida del maestro, que es el principio del amor desinteresado entre todos los seres. Estos tres elementos son los elementos centrales del mensaje de Jesús. Cuando hace la advocación, Abba, santificado sea tu nombre, no estoy hablando de un Abba lejano al cual adoro, sino Abba, reino de Dios, existencia de lo divino que existe dentro de mí y que impregna a todos los seres, se manifiesta, y esa manifestación es la santificación. Se manifiesta en cada momento. Así pues, cuando me siento en silencio en la práctica de mi meditación, la práctica de mi zazen, no tengo nada que decir. ¿Cuál es mi oración? ¿A quién voy a orar? ¿Al Dios lejano para que me traiga la gracia? ¿Para que me dé las cosas que yo necesito en mi vida? ¿O voy simplemente a callarme? Callarme y escuchar. Este callarme y escuchar es lo que en el Zen llamamos el ejercicio de la presencia. Es simplemente manifestar este momento en su plenitud tal cual es, eliminando la creación de historias de discriminación, eliminando la creación de interpretaciones, de discriminaciones, de elecciones. Simplemente me callo, abro las manos espirituales, acepto cada momento tal cual es. Y esa es mi oración. Esa es mi oración esencial. Esa es la expresión máxima de la realidad que hoy comprendo, que es que en el seno de la vida está este Dios que en alguna ocasión de nuestra historia consideramos lejano y del cual no nos podemos separar. En el seno de mi corazón, en el seno de mi cuerpo, en el seno de mi vida, en el seno de mi momento, está esta manifestación esencial. Y lo que hago es descorrer las cortinas, sentarme en silencio y manifestar este instante. Por lo tanto, no hay forma ni vacío separado, sino todo es vacío y forma al tiempo. Por lo tanto, no hay Atman y Brahman separados, sino todo es una única realidad. No hay un no dos. Por lo tanto, no hay la historia del Padre y del Hijo. El Hijo como la manifestación formal de todos los fenómenos que existen, y el Padre como el principio potencial creador que necesita ser unido. No existe un hijo separado, no existe una enajenación, no existe la historia del alejamiento del paraíso terrenal para vivir una existencia en penuria. Existe la única manifestación y en ese sentido ya hemos salvado a nuestro universo y evolucionamos en lo divino hacia su plenitud. No existe un mundo presente y un mundo futuro separado alternativo como realidad a buscar. No hay un proceso de convergencia hacia lo divino, sino lo divino realizándose en cada momento. Por ello, quiero terminar
esta expresión con la interpretación en los versos que contiene el koan sobre el tema de santifica tu nombre. Ablanda la base de nuestro ser y santifica un espacio para implantar la presencia, liberándonos de toda limitación, para que la corriente de tu vida pueda moverse en nosotros sin estorbo. Y añado, como no puede ser de otra manera. Que tengáis un buen día.